Lo dijo en la primera hora. Pero al mismo tiempo hay preocupaciones sobre lo que está pasando con varios sectores por la crisis climática, incluso por los incendios. Está con nosotros acá Verónica Chávez, ella es directora del Centro de Industria Láctea. Verónica, qué gusto, bienvenida. Gracias por este espacio, aquí encantada de poder contar un poquito cómo está el sector lácteo en estos momentos. En medio de la crisis eléctrica, ¿cuánto ha sido afectado el sector lechero? El impacto que me van reportando las industrias es entre el 20 y 30%, básicamente por dos razones. Primero, últimamente, ahora ya tenemos cortes programados, pero al inicio no teníamos cortes programados. En el momento en que tú no puedes programar tu producción y te apagan la luz, las industrias que tienen iniciado un proceso tienen que botar esa producción. Por cómo es el proceso en general. Expliquemos cómo es el proceso. Acopio la leche, entra a un proceso de pasteurización, pero si me cortan la luz en medio del proceso de pasteurización, mis equipos se apagan y yo tengo que botar esa producción y tengo que iniciar un proceso de sanitización de los equipos, que toma alrededor de 4 a 6 horas volver a reiniciar la máquina para iniciar nuevamente el proceso de producción. Por eso la insistencia de cortes programados. Si yo tengo mis cortes programados, yo puedo conectarme como industria 1 hora antes a mi autogeneración para poder continuar con mi proceso de producción sin que esto se vea afectado en el momento que yo estoy produciendo. Entonces, ese es uno de los puntos. Y el otro de los puntos es que recordemos que el sector lechero tiene una cadena multiversa, como yo le indico. Tienes casi el 92% de los productores son pequeños y micros productores, son actores de la economía popular y solidaria, y no cuentan tampoco con la autogeneración o con tanques de enfriamiento de la leche. Pasa que muchas veces las industrias reciben el acopio y la calidad de la leche se ve comprometida. Hay industrias, al menos en el sector de la costa, que han tenido que botar alrededor de 20.000 y 40.000 litros diarios porque la leche les llega cortada. Entonces, cuando hablamos de la crisis o el impacto, no es solamente a nivel de industrias porque no puedo producir, sino a nivel de toda la cadena por cómo es la cadena. Tienes involucrados muchos pequeños y microproductores que no necesariamente cuentan con la generación, no tienen tanques de frío, y la leche es una materia prima muy sensible que si se rompe su cadena de frío se compromete toda la producción. Pero más allá de eso también tenemos impacto en el consumo. El mayor canal de distribución son las tiendas de barrio. Las tiendas de barrio tampoco cuentan con autogeneración. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han bajado el stock de sus compras porque las personas decidimos, y eso ya también salió reportes de grandes supermercados, estás escogiendo en lo posible comprar menos productos perecibles como cárnicos o lácteos. Compras cada 2 días, pero en menor volumen. Entonces eso también ha hecho que al menos los productos que sí requieren enfriamiento, como yogur y quesos, tengan un mayor impacto en el consumo de los ciudadanos. Si de pérdidas hablamos en cuanto al sector, ¿qué nos dice la estadística al momento? El impacto es alrededor del 20 o 30%. Estamos hablando de que el sector, los datos del 2023, el sector industrial generó 1.038 millones de dólares. Imagínate el 30% de ese impacto. Y ya venimos con cifras o caídas del consumo de 2 dígitos desde el 2021. De hecho, es por el tema de los cambios de los hábitos del consumo, por incrementos de precios, sobre todo en la costa. El impacto de la caída del consumo en la costa es el 16% por la crisis de seguridad. ¿Qué pasa? Muchas industrias en ciertas zonas que les llaman calientes no pueden ingresar porque les piden vacunas. Claro. Les piden vacunas. Entonces, ¿qué optas? Dices, ¿sabes qué? Dejo ese punto de venta porque roban al camión, o tienen que pagar seguridad y eso incrementa los costos de producción también. Y prefieren entonces no entrar en esos sectores. Me imagino que eso pasa sobre todo en algunos de estos barrios, digamos, más identificados, incluso con el estado de excepción, denuncias de presencia de grupos de delincuencia organizada, allá no ingresan. No ingresan, porque finalmente claro. Cuando tú ves cuánto venden en esa zona, te dicen, bueno, yo vendo, me invento, $800, pero entre vacunas, seguridad, me cuesta 1.500 entregar, prefiero retirarme y no entregar y arriesgar a mi personal. Entonces, ha pasado también que roban camiones de leche. Entonces, ¿camiones de leche? ¿Para qué? En esas zonas
calientes utilizan la leche. Imagínate Pablo Escobar entregando productos en donde ellos están tomados. Entonces, ese tipo de acciones tienes en el sector lácteo que cuando me cuentan, tú dices, ¿para qué van a utilizar un camión de leche? No, pero lo utilizan es para repartir el producto y estar protegidos en esa zona, o que no tenga soplones en esa zona cuando ingresa la policía. Estoy impresionado con lo que está contando, ¿verdad? Qué locura. Me parece una locura, en serio. Es una locura, correcto. No tenía idea de que está pasando eso. Y que se ha podido hacer algo, denuncias, no sé, alerta a las autoridades. O sea, puede denunciar, el tema está en que la misma policía tiene miedo, ¿no? Estamos hablando de, esto ya es un tema de mafias o delincuencia muy organizada, más organizada que la policía. Entonces, en esas zonas calientes es bastante complicado que el sector privado pueda tomar acciones. Es un tema de, bueno, perdí el camión. Prefiero perder el camión a que mi nombre esté involucrado en una denuncia y el día de mañana yo tenga represalias porque denuncié. Es que quizás nos quedamos en lo superficial de la problemática, de cuánto está afectando al sector en términos económicos, a los pequeños productores, pero no estamos viendo, exacto, no estamos viendo estos otros aspectos alrededor de este fenómeno. Sí, correcto, o sea, y ojo, esto sucede no solamente en lácteos, es en todo el segmento de consumo masivo. Cuando hablamos de tiendas de barrio, en las zonas calientes está pasando eso, no solamente en lácteos, sino realmente en todo el sector de consumo masivo. Al nivel de costas, que es donde tienes la mayor inseguridad, tienes caído el consumo. De hecho, en datos de Ipsos, el primer trimestre de la canasta de consumo en general masivo tiene un decrecimiento de 1.5%. ¿Por qué? Por temas de seguridad, por la poca liquidez, impactó los 3 puntos de IVA de incremento. Podrán decir, pero los alimentos por lo general no tienen IVA. Sí, los alimentos no tienen IVA, pero la materia prima o el empaque, la logística sí tiene IVA y evidentemente tiene un impacto en los precios finales al consumidor. Usted nos ha hablado del tema seguridad, quiero regresar al tema eléctrico y usted señalaba que el 98%, corrígame si estoy equivocado, del sector son emprendimientos, empresas de la economía popular y solidaria, ¿verdad? 92. 92. El 8% son las grandes industrias. Son sociedades. Ahora, y empiezo por ese 8%. Ese 8% de grandes empresas o sociedades, como usted ha señalado, ¿tienen la suficiente capacidad de generación propia eléctrica para enfrentar esta crisis? O sea, ¿lo han logrado hacer? Le pregunto esto porque, por supuesto, ha habido, digamos, industrias, ha habido empresas que dicen, yo puedo hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, ha habido denuncias de que se les pide 24 horas de generación propia y eso, dicen, no se puede. Yo le pregunto, ¿cómo ha sido ese 8% de este sector que usted representa? Bueno, en el primer corte, que fue en abril de este año, estuvieron súper impactadas. Recordemos que si bien la gran industria tiene sus sistemas de autogeneración de energía, era emergente, es decir, para 6 u 8 horas máximo de su capacidad. Y en abril ya se vieron impactados porque la autogeneración no era suficiente. Han ido adecuando sus plantas, invirtiendo más, pero sigue siendo insuficiente. Han optado por hacer turnos rotativos, por lo general tienen turnos de 8 horas, entonces si me tengo que desconectar de la red cierta cantidad de tiempo, ya no tengo 3 turnos, sino que sacrifico un turno y se van adaptando. Pero al momento siguen con autogeneración emergente, es decir, no es que están preparadas, salvo excepciones. Por ejemplo, en Nutri, ellos ya se han venido preparando y tienen una planta solar que les permite producir al 90%, pero ¿qué pasa? Por más de que la planta les permita producir al 90 o 95% sin conectarse a la red, en el momento en que tú estás recibiendo tu acopio o tu materia prima, también tienes el problema o el impacto de la cadena de frío, que tus proveedores no estén, en este caso, con la autogeneración o no tengan la capacidad de poder enfriar la leche o no puedan entregarte el producto porque no pueden prender sus máquinas. Entonces no solamente es un tema de la gran industria que esté preparada, sino lo que está atrás, ¿no? La cadena. La cadena completa. O sea, porque puede ser que la industria tenga esa capacidad haciendo un esfuerzo. El problema es la cadena. La cadena completa, correcto. ¿Y qué pasa con el 92% restante? Esos emprendimientos, esas empresas que pertenecen a la economía popular y solidaria y que seguramente no tienen esa
capacidad económica, esa gran infraestructura para tener plantas de generación propia? Se han visto bastante afectadas, porque primero que no tienen en sus presupuestos comprar un autogenerador. El autogenerador que puedan comprar les implica un aumento de costos, no solamente en la máquina que vayas a comprar, sino en el tema del combustible. Y ese es otro problema. Siempre hemos indicado, al menos en la gran industria, que nos garantice el abastecimiento de diésel. Si no tenemos diésel, ¿cómo yo prendo los generadores? Entonces es un impacto completo, no solamente para el pequeñito, que es el de mayor impacto, porque no necesariamente tiene los recursos o el flujo para poder invertir. Hay muchas industrias que están en negativa tratando de sostener, hablando de pequeñas y microempresarios, su acopio, sus ventas, y los cortes les impactan. Si yo no puedo producir, ¿cómo vendo? Si yo no puedo producir, ¿cómo coloco mi producto en el mercado? O cómo hago para recibir esa materia prima y poderla mantener frío si no tengo luz eléctrica. Entonces, a nivel del sector, de ese 92%, el impacto es mucho mayor que el de las grandes industrias que, como reitero, tienen energía, pero energía emergente. Podrán producir sin conectarse a la red máximo de 10 a 12 horas, sobrecalentando, sobreproduciendo. Ya tengo industrias que han reportado que se les ha dañado su autogeneración y han tenido que recorrer, en este caso, inversiones no presupuestadas. Ahora bien, de otro lado, por acá nos dicen, ¿quién garantiza la calidad del producto para el consumidor final? Las industrias cuentan con BPM y evidentemente si la calidad de la leche se ve comprometida, el impacto es para el pequeño productor, ellos no la reciben. Lo que sucede es que el acopio de las industrias baja. ¿Por qué? Porque evidentemente por sus sistemas de BPM o sus sistemas de calidad, que son controlados también por el ARCSA, no pueden comprometer, en este caso, la salud del consumidor. Entonces lo que sucede es que no puedo acopiarte tu leche porque se ve comprometida en la calidad, y evidentemente mi acopio y mi producción baja también. De otro lado, Verónica, usted hacía referencia hace unos minutos sobre el tema de los turnos y unos que tienen que sacrificarse. Se me viene a la mente qué pasa con el tema empleabilidad en el sector. Sí, estamos preocupados por el tema de empleabilidad. Primero que en el sector lácteo ya tenemos un decrecimiento del 3% del empleo pleno. Pero ¿eso significa despidos o cómo se traduce ese 3% de crecimiento de empleo pleno? Por tema de la coyuntura como tal, si estoy vendiendo menos, evidentemente las industrias, y esto a nivel general, son los datos del 2023, estadísticas de el INEC, ha bajado el 3% del empleo en el sector lácteo. No tenemos medido cuánto sería el impacto, pero evidentemente el impacto en el empleo vamos a tener si estamos... tenemos caída ya de consumo entre el 16 y el 20%. ¿Cómo sostenemos el empleo hasta finales de año? Sí es algo que nos preocupa, porque si no coloco el producto, tengo que pagar horas extras en los turnos nocturnos porque estoy cambiando, mi presupuesto se ve impactado. Entonces, sí ha habido desvinculaciones. No tengo reportes, pero es posible que pueda por este decrecimiento. Por este decrecimiento en general de la economía como tal. ¿Ha habido cierre de empresas o de industrias, de lo que usted conoce? No todavía, no tengo reportes, al menos las grandes industrias. Ese no todavía me preocupa. Es que no todavía, porque finalmente estamos en contracción, claro. y eso no solamente en el sector lácteo, a nivel general. Y finalmente en un sector tan sensible, si yo no puedo vender y tengo que pagar quincenalmente a mis productores, voy a tener que hacer ajustes. Nuestra preocupación no es solamente en la gran industria, porque la gran industria por lo general tiene inversiones o cuenta con el flujo necesario, pero estamos hablando de que de los 3.300 RUCs activos, el 8% es sociedades y el 92% es micro, pequeño y mediano empresario. El impacto ahí va a ser mucho mayor. Ahora bien, Verónica, en medio de todo esto y en medio de esta contracción y las dificultades por seguridad, por la crisis eléctrica, por el propio comportamiento de la economía, hace algún tiempo, si la memoria no me es infiel, la Asamblea aprobó una ley para la comercialización e industrialización de la leche. Entiendo que esa ley fijó un precio mínimo de sustentación. Es decir, no se puede pagar por debajo de ese precio. ¿Esto también está impactando en la economía del sector? Sí, por supuesto. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo impacta? Por ejemplo, ahorita que estamos, primero que
la ley de oferta y demanda va por encima de cualquier control de precios, ¿no? Si tengo en este caso la demanda comprimida y tengo sobreproducción de leche, que ya venimos con sobreproducción por algunos años, no puedes actuar en función de oferta y demanda. Es decir, las industrias formales, y aquí voy a ser muy clara, las industrias formales ante la fijación de precios, ¿qué es lo que hacen? Yo tengo que cumplir con la ley, porque si no cumplo con la ley me multan o incluso pueden ir hasta presos los representantes legales. Pongo cupos o simplemente dejo de acopiar y busco la leche que me permita a mí cubrir con mis costos de producción. Pero ese ganadero que no puede colocar su leche en la formalidad, va en la informalidad, que no te pagan y que en la informalidad es viva la fiesta, ¿no? En un sector que ya tiene el 55.7% de informalidad, en toda la cadena, es hoy por hoy, con la crisis y con la coyuntura, puede verse afectado de que crezca mayor la informalidad y ese segmento lo que genera es competencia desleal. Mientras tienes a unas que pagan en función de la tabla y el reglamento, las otras industrias pagan por debajo de los 42 centavos, que es el mínimo histórico que permite la ley, y esos son los productos que tú ves en el mercado, sobre todo en los mercados municipales, de 1 litro de leche 60 centavos, por ejemplo. Mientras que en la industria formal los ves en 95 centavos, 90 centavos. Entonces imagínate el impacto y la diferencia. Incluso si nos preocupa hasta la calidad de la leche. Si hoy por hoy las industrias formales ven comprometida su calidad de la leche y dejan de acopiar, ¿qué está pasando con esa leche que se ve comprometida? ¿A dónde va? ¿Se le está botando o le están procesando en bloques de queso en el segmento informal? Entonces sí nos preocupa un poquito el tema de la informalidad ante el régimen de control de precios en un mercado que ya viene contrayéndose o decreciendo desde el 2021 aproximadamente. Y con esto cierro, ¿cómo estiman ustedes que se cierre el año? Estamos 18 de noviembre, estamos en el último tramo, estamos a mes y medio que termine el año. ¿Cómo cierran el año? Con todo este panorama que se son positivas las noticias. Tengo industrias que ya vienen cerrando en negativo desde el 2020 a raíz de la pandemia y evidentemente con este impacto que no lo teníamos en radar, el tema de la crisis energética, sí se ve comprometida en este caso el cierre del año de las industrias. Tengo industrias que ya vienen registrando pérdidas en sus balances del 2023 y este año evidentemente ante el impacto han tenido que tomar decisiones, como les indiqué, baje el acopio o ajustar sus presupuestos para poder cerrar en números positivos o que la pérdida sea lo menor posible. Pero no es muy bueno el panorama en el sector en ese sentido. No es alentador. No es alentador. Ahora entiendo el no todavía de hace minutos de nuestra invitada. Verónica, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Con la problemática que está enfrentando el sector lácteo, ha estado con nosotros Verónica Chávez, directora del Centro de la Industria Láctea. Dificultades por la crisis energética, por la crisis climática, por la crisis de seguridad. Y el panorama no es alentador para el cierre del año, nos dicen. Muchas industrias van a cerrar en negativo, ha alertado Verónica Chávez en esta mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.